Hola, ¿qué tal amigos? Encantados de saludarles. Bienvenidos a la entrevista con Jerez. Una vez más, como siempre, nuestro agradecimiento a toda la audiencia que nos han seguido en las últimas entregas de estas personalidades inspiradoras que hemos logrado incorporar a este proyecto comunicacional a través de la señal de Latina TV, del grupo Latina Medios. Gracias a todos por sus buenos comentarios. Nosotros seguimos insistiendo en el tema de la ciudadanía. Muchos de los hechos que hoy día acompañan la conducta ciudadana tiene que ver no solamente con el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, que nosotros cumplamos la ley, que la autoridad haga cumplir la ley. Tiene que ver también con otro proceso en el que se abre un debate interesante hoy día. La utilidad plena de la tecnología, de las redes sociales, de lo que esto aporta a la conducta humana, al parecer no está contribuyendo mucho con ese proceso que en nuestra época significó mucho, que es la educación en casa, los valores que se forman en casa, el respeto que se inspira en la casa, la decencia que se inspira en la casa, el reconocimiento del otro que se inspira en la casa. Parece ser que no lo estamos encontrando con la misma facilidad en lo que ya prácticamente está con nosotros, que es el mundo de la tecnología, el mundo de las redes sociales. Por ello, usted mamá, usted papá, no se haga de la vista gorda, no se muestre indiferente de eso que su hijo o su hija está viendo en la pantalla de su celular. ¿Por qué? Porque además de estar generando consecuencias cognitivas, visuales, auditivas y hasta incluso de modelos de aprendizaje, tampoco le está aportando ese modelo de sociedad en el que usted se formó y en el que usted se crió. Muchos dicen que estamos en presencia de la creación y la formación de la nueva sociedad, del nuevo ser humano, que lamentablemente no está acompañado de ese proceso del reconocimiento del otro. Y cuando nosotros creemos que la sociedad se está convirtiendo en lo que para nosotros es una queja, probablemente también tengamos una altísima cuota de responsabilidad cuando no atendemos la educación en casa para comportarnos en la calle, desde el saludo, desde el afecto, desde dar las gracias, de dar los buenos días, de respetar el derecho del otro, de ceder el paso. Todas esas cosas que parecen insignificantes, lamentablemente hoy las estamos perdiendo. ¿Y por qué? Porque también en casa lo perdimos, probablemente, y porque en estos aparaticos no estamos encontrando valores ciudadanos. Hagamos un esfuerzo por reconsiderarlo, por reconducirlo y por agregarle interés, porque de esa manera estaremos también estableciendo la sociedad que todos deseamos. Hagan lo posible. Siempre, siempre, siempre será posible tener una ciudadanía en positivo. Y hoy en la entrevista con Jerez, de verdad que nos sentimos muy contentos porque por fin lo logramos. Es una entrevista que teníamos rato largo persiguiendo. Cuando se podía, la agenda lo interrumpía, preocupaciones y ocupaciones de otro tipo, ajenos a nuestra voluntad, luego el tema eléctrico, en fin. Pero finalmente logramos, y además debo agradecer, comenzando esta entrevista, agradecer su permanente buena disposición en que esta entrevista se diera. Y es precisamente de una figura que estoy seguro que va a dejar muchos elementos inspiradores para la vida toda, la vida plena y sobre todo para la vida de la mujer. De hecho es la primera mujer que participa en la entrevista con Jerez. Viene de tener logros que la colocó en la palestra pública, la colocó en ese momento de fama que le llevó a centimetraje de prensa, a redes sociales, la ubicaron como una persona hito que sin duda no podía faltar a la entrevista con Jerez. Y estamos hoy en su consultorio. Ya vamos a hablar de qué se trata su consultorio. Y para como comenzar como elemento de entrada, viene de lograr, por ejemplo, el Miss Señora o Miss, que representa todo lo que tiene que ver con el ámbito de la belleza, pero desde el punto de vista de lo que son las señoras, la Señora Universo Lara 2024, imagínense usted esa distinción. Además es segunda finalista del Señora Universo de Venezuela y de paso se está preparando, haciendo maletas porque va a representar a Venezuela en la India en un evento con las mismas características.
Hoy estamos para conversar con Saimar Isabel Sevilla Rodríguez. Saimar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz, qué bello. Por fin nos encontramos. Por fin. Qué maravilla. De tanto. Eres, entre otras cosas, una persona que tiene un título en este momento que representa belleza, pero más allá de eso, representas un ser humano con una historia que contar. Nos gustaría, por favor, que compartieras con la audiencia de la entrevista con Jerez. Saimar Isabel Sevilla Rodríguez, ¿qué edad tienes? ¿Se puede? Claro. ¿Qué edad tienes? Tengo 49 años. 49 años. Cumplo en enero ya los 50, los tengo cerquita. ¿Y eres madre? Sí, señor. Tengo 2 hijas, Ajá. una de 26 años y otra de 12 años. ¿Estudiaste acá en Barquisimeto? ¿Eres guara? Soy guara, nací aquí, guarísima. Ajá. Me preparé aquí, estudié aquí. ¿Y estudiaste dónde? Estudié en el Mario Briceño. Ajá. Ahí me gradué de bachiller. Luego comencé a estudiar en el Fermín-Toro, en el Colegio Fermín-Toro, Organización Empresarial, y luego de allí comencé a estudiar en medicina china con el doctor Cook. ¿Te especializaste en medicina china? Me especialicé. Ahora, ¿qué recuerdas de esa época tuya, de muchacha, de estudiante? ¿Cómo resolvías el acecho? ¿Cómo resolvió el acecho? El acecho de los muchachos. No, bueno, fui reina. Ajá. Fui reina en el Mario Briceño, fui la madrina, que le decíamos en ese tiempo. Primero fui madrina, después fui novia del liceo, del Mario Briceño. ¿Y qué recuerdas de esa época, que te haya marcado, que te haya dejado un recuerdo de esos momentos que a veces uno no olvida, ¿sí? Sí, mis amigos que todavía los conservo. ¿Más amigos varones o hembras? Varones. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque las hembras siempre hubo el tema de la envidia y la cuestión, y siempre los varones sí fueron mis amigos, siempre. De hecho, todavía, y fui madrina de sus hijos. Sí. Soy madrina de sus hijos. Sí, puedes nombrarlos si quieres, por ejemplo. Todavía, claro. ¿Quiénes son? ¿Puedes nombrarlo? Bueno, está Saúl, Ajá. Saúl Suárez, que hace poco su hija cumplió 15 años. Está Eligio Rojas, está Carlos Rojas. Estudiaron contigo. Jimmy estudiaron. ¿Recuerdas gratamente ese momento? Sí, claro, claro, y todavía estamos en contacto, todavía estamos pendientes. ¿Y de la época universitaria, del colegio universitario? Del colegio universitario, sí, los amigos casi todos se fueron. Ahí estudié, pero no me gradué. Llegué al 5º semestre, me faltó un solo semestre para graduarme. ¿Qué te pasó? Porque mi papá, y fue donde mi papá enfermó. Ajá. Y tuve que estar allí pendiente de mi papá. Mi papá vivía en San Felipe y yo tenía que viajar a San Felipe. Ahí era donde lo atendía. ¿Tu casa natal estaba en Yaracuy? No, aquí en Barquisimeto, sí. Pero mi papá vivía allá porque él trabajaba allá. Entonces me tocaba viajar y allá era donde le estaban haciendo los tratamientos. De esos momentos que toca tomar decisiones, sí, en el marco de la prioridad. ¿Cómo te sentiste tomando una decisión de dejar estudios para acompañar a papá? No, me sentí bien, porque yo sentí en ese momento que debía hacerlo. Yo siempre he hecho, desde muy niña, no sé, es algo muy mío, que siempre lo que yo siento, yo lo hago, y lo que no siento, no lo hago. Por eso, desde muy pequeña, o sea, siempre le he prestado mucha atención a mi intuición. Okay. Y cuando me tocó y vi que mi papá me necesitaba, ahí estuve hasta el último momento. ¿Tu papá se llamaba? Marco Sevilla. Marco Sevilla. Sí. ¿Hace cuánto fue partió? Director de Fudeco de Yaracuy hace... ¿Ah, sí? Sí, señor. Era un planificador. Sí. Mi papá era ingeniero civil. Qué maravilla. ¿Y hace cuánto partió de este plano? Ya tiene 19 años que murió. ¿Cómo lo recuerdas? Ese es el amor de mi vida. ¿Sí? Sí. Lo recuerdo con mucho amor y mucho cariño. ¿Te marcó? Sí, algunas veces me hace mucha falta. ¿Por qué? Ay, porque soy muy de esa niña, siempre saco a pasear a esa niña y esa niña muchas veces le hace falta al papá. Saimar siempre supo o tuvo conciencia de sus atributos, te distinguía entre las demás chicas. Sí. ¿Sí? ¿No te llenó de ego en algún momento? No, siempre fui muy sencilla. ¿Sí? Siempre fui una mujer con mucha actitud, fui pero muy sociable. Cuando estuve, bueno, de hecho en esa época también estuve en la Sociedad de la Divina Pastora. Yo duré 9 años sirviendo allí con el padre Pablo y
Y eso para mí, esa era mi segunda familia. ¿Y por qué te vinculaste a la Sociedad de la Divina Pastora? Porque siempre fui muy espiritual. Ajá. Y una de las cosas que yo hacía siempre era ir a misa todos los domingos. Mi papá también era muy espiritual y él como que me llevó a eso. ¿Y tienes algo que te vincula a la Divina Pastora? ¿Algún milagro? Sí. ¿Algún acompañamiento Lo que la pasa distingue es, como parte de ti? sí, bueno, cuando tenía 15 años empecé a ir a las procesiones cortas, que le decíamos antes, de la Divina Pastora, y empecé a conocer a todos los celadores de la Divina Pastora, y de una manera u otra fui acercándome hasta que entré en el grupo, pero realmente tuve muchas vivencias con ella estando allá. A mí me tocó también vestirla, hacerle el servicio, todo. Yo hice muchísimas cosas. ¿Qué edad tenías? 15. ¿A los 15 años? Sí, desde los 15 años hasta los 23, 24 años duré yo allí en la iglesia. ¿Vinculada? De hecho, mi hija mayor prácticamente la tuve ahí hasta 5 días antes de dar la luz a ella, yo todavía estaba allá. Y después que di a luz, me volví con mi bebé. Involucrarse con eso pasa también por hacer como una especie de introspección de lo que somos como personas, como seres humanos. Sí. Muchos dicen que las personas que se vinculan con profundidad a ese mundo suelen ser como muy etéreos, como muy aéreos, como que ven el mundo de otra manera. ¿Te pasó? Claro, porque yo lo veía como una oportunidad de poder ayudar a los demás. Por medio de la Divina Pastora, ese era un punto donde yo podía ayudar y sí, ciertamente uno ve la vida desde otro punto de vista, de una manera más positiva. Lo que no veían los demás, yo sí lo veía y siempre estaba en eso, hasta con el mismo padre. ¿Siempre estuvo en tus pensamientos participar en un concurso de belleza así de gran impacto? Sí, desde niñita, sí. ¿Siempre? Desde muy niña hasta que me llegó el momento. ¿Y por qué? Porque mi mamá también siempre soñó con ser una Miss. Ajá. Y no pudo. Entonces ella siempre como que nos metió eso, pero hasta en el ADN, creo yo. Ajá. Como todas las niñas venezolanas que siempre como que venimos ya con eso. Claro, hay una estructura, hay un código. Sí, y más si tenemos unas mamás. Bueno, Saimar Sevilla es nuestra invitada en la entrevista con Jerez. Ya venimos. Seguimos con más de la entrevista con Jerez, conversando con Saimar Sevilla. Ya la tienen en pantalla con su corona y su banda. Cuéntanos de este logro, ¿cómo llegaste a un concurso de estas características? Y comencemos de una vez por poner en contexto a la audiencia. Estamos hablando de una mujer que no se ha operado, que no ha ido a un cirujano estético ni nada que se le parezca. Te presentaste con tus atributos, con tu personalidad, a un concurso que, de acuerdo a la cultura que nos han enseñado, moldea un tipo de mujer en Venezuela. Sin embargo, entiendo que participaste con la convicción de vivir un sueño y te sorprendió incluso el haber alcanzado una posición de ganadora en Lara, de segunda finalista en Venezuela, que además te hace merecedora de ir a la India. Cuéntanos de esta experiencia. Bueno, esta es una experiencia que comencé a vivirla cuando tenía 17 años, que como le comenté, estuve en un casting hace muchos años, donde quedé en el casting para ir a las ferias de Barquisimeto, pero bueno, lamentablemente mi papá no me dejó. ¿No te dejó? No me dejó. Después ¿Bajo qué argumento? No, bueno, que usted sabe que en ese tiempo se hablaba mucho de cómo se pagaban esas coronas y toda la cosa, okay. Eso, y para él eso, no, usted para allá no va y no vas y no hubo forma ni manera, y eso que ya yo lamentablemente ya había quedado. ¿Lloraste mucho? Mucho, duré ¿Sí? muchos días llorando. ¿Y qué le decía a tu mamá? Y mi mamá sí quería, claro, ese era el sueño de mi mamá, Ajá. que yo entrara, pero lamentablemente mi mamá no se pudo. Mi papá era de esos señores de carácter. ¿Y nunca te pensaste en desobedecer, en retarlo? Es que ya lo había retado al ir al casting escondida. Ah,
Ya comenzaste mal. Ya había comenzado mal. Entonces, ya habías apostado mucho. Ya había hecho mucho. Y salí en el periódico, en el Impulso en ese tiempo, y salí bien, más bien yo con mi posición inicial. Y de hecho él se entera porque me vio en el periódico. Y cuando él vio como candidata oficial... Te compraste el rollo de tu vida. Exactamente. Y lamentablemente, bueno, ahí me dijo... Porque eran las dos cosas. Lo que él pensaba del concurso y que tú le hubieses mentido. Y que sí. Que le hubieses, entonces, claro. bueno, me tuve que salir. ¿Cómo hiciste ahí? ¿Cómo no fuiste? No fui. Tuve que llamar y decir que ya mi papá se había enterado y que no sé qué. Ellos llamaron a mi papá, hablaron, pero mi papá no hubo forma ni manera, dijo que no, y bueno, no pude. Y bueno, y quedé con ese sentimiento bastante tiempo, y cada Miss Venezuela yo me veía ahí. ¿Y lograste, lograste ver el concurso de la feria? Sí, fue cuando ganó Fabiola Colmenares. Ah, ok, ahí salió Fabiola. Ahí salió Fabiola Colmenares. Perfecto. Yo conocí a Fabiola porque estudiábamos en el mismo liceo. Ajá. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, después de ahí estudié, después me hice mamá, trabajé muchísimo, me formé, me hice mujer y bueno. Pero ya había pasado, ya tenías tus 2 hijos, ya tenías un tránsito en la vida, sí. Y aquello había quedado como una anécdota. Eso quedó como una anécdota que siempre ya lo contaba con mucha risa, y antes no podía, antes me lloraba. Okay. O sea, cada vez que contaba ese pedacito de mi vida, me ponía a llorar. ¿Lo reprochaste mucho a tu papá eso? Sí, me quedó un tiempo eso, pero ¿sí? Ya después pasó muchísimo. Pero bueno, ahorita, ya después, cuando cumplí los 48 años, tuve esta oportunidad, se presentó esta oportunidad. ¿Y cómo se dio y además cómo te animaste a dar? Bueno, porque en Venezuela hay estereotipos para ese tipo de cosas. Sí, claro. Hay unos formatos, unas medidas, unas edades incluso. Sí, de hecho edades. Pero bueno, salió el Señor Universo Venezuela, señora. Aquí en Barquisimeto jamás se había hecho el Señor Universo. De hecho, la Señora Universo Lara del 2023 fue una señora de Carabobo. Sí. Imagínense, o sea, nada, aquí no se sabía nada de eso. Okay. Hasta que un día, estando yo en un centro comercial, me consigo a unos amigos que, o sea, los conozco por medio de mi hija, que también es Miss. Y cuando ellos me ven y me dicen de una vez, tú vas a entrar aquí, que no sé qué, y fue donde me dijeron, yo no. Hicieron 4 castings, Douglas, y yo no fui. ¿Por qué te negabas? Porque yo me negaba, yo decía no. ¿Pero por qué? Porque yo decía que ya había pasado. Ajá. O sea, ya eso ya me pasó, mi momento lo tuve y no fue. Ok. Y entonces me negué. Ya el cuarto casting, mi hija y Paul, mi estilista, me dijo, vamos porque vamos, yo te arreglo y nos vamos. O sea, prácticamente casi que obligada. Fui. Cuando llegué, de ahí para acá, mi vida cambió. ¿Qué significó? ¿O qué cambió? ¿Qué le agregó a tu vida? En ese momento me agregó mucha seguridad, porque justamente estaba pasando por una situación un poquito difícil en ese momento emocional. Estaban pasando cosas en mi vida que me sentía bastante triste. Y desde el día 1 que yo entré allí, ese día que fui obligada, me salió una sonrisa de mi cara, como que dije, esto es lo mío, esto me encanta. Te agregaron la dopamina, sí. Pasaste a hacer Saimar vitamina. Sí, señor, eso desde ese día, le estoy hablando desde el día 1, fue una cosa que me cambió todo. O sea, a mi vida como que se encendió ¿Recordaste el momento de la feria? Claro. Inmediatamente. Claro, de hecho yo lo conté en ese momento. Ajá. Porque casi todas hablamos y en el momento yo lo conté. Comenzó los preparativos para el concurso. Sí, fueron 3 meses de preparación. ¿Qué se exige en un concurso de este tipo? Porque los otros concursos de repente uno tiene como ciertas ideas, sí. Pero para este tiene una tipología, son señoras. Tienen unas características. ¿Qué piden en un concurso? Sí, bueno, en general ellos exigen las señoras a partir de los 35 años hasta los 55, 56 años, por lo menos en el Señor Universo Venezuela. Okay. Señoras que tienen que ser profesionales, señoras que tienen que ser educadas. De hecho,
por lo general ponen el educada en mayúscula. Señoras educadas, señoras que sepan comportar, que sepan hablar. ¿Y el tema estético, el tema físico? El tema estético, que sean delgadas, no les gusta por nada. En el Señor Universo, Venezuela, no les gusta que estén gorditas, nada de eso. Tienen que estar delgaditas. No tan flaquitas tipo Miss, porque ya nosotras a esta edad es imposible tener un cuerpo de Miss. Pero sí nos exigen que estemos delgadas. Sí. Delgaditas, bonitas, arregladitas, conservaditas. ¿Y cómo lo has logrado? Teniendo en cuenta de que nunca has ido a un quirófano. Bueno, yo dentro de todo como sano, voy al gym, pero sobre todo yo, como le digo a todo el mundo, es como que ese control emocional. Yo creo que la misma carrera de haber estudiado medicina china me llevó a mí a trabajar mucho mis emociones. Y llegaste al concurso con una facilidad ya ganada, ya llevabas tu figura, tu actitud. Sí, estaba un poquitico gordita. ¿O habían otras personas? Sí, estaba todavía un poquito gordita, pero claro, yo ahí con más razón eso me motivó a hacer la dieta, a hacer dieta. Se realiza el concurso y quedas Miss Lara. Sí, se realiza y gané como Señor Universo Lara. ¿Cómo te sentiste? Feliz. Sí. Felicísima. Reivindicada de aquel momento. Sentí que en ese momento cumplí ese sueño que lo tuve cuando tenía 17 años, lo cumplí ese día. Sí. Sí, cuando dijeron se te vino la película. Universo Venezuela. Se te vino la película inmediatamente, el recuerdo. Enseguida, y lo viví increíble. O sea, para mí eso fue un momento que sané. Sí. Claro. Terminó ese duelo. Sí, señor, ya. Muchos años después. Imagínense. Y eso te lleva a Caracas, al evento nacional. Sí, de eso vamos a conversar al regreso. Una pausa y ya venimos con más de la entrevista con Jerez, conversando con Saimar Sevilla. Ya venimos. Continuamos con más de la entrevista con Jerez, grata conversación con Saimar Sevilla, médico especialista en medicina china, Reiken, tiene, ya de eso vamos a hablar más adelante, pero en todo caso estamos en su espacio, ¿no? Un espacio muy energético además. Aquí trata a sus pacientes, a las personas que confían en ella, tiene más de 25 años en eso, de eso vamos a hablar más adelante, porque salimos de Lara con el título en la mano. Sí. ¿Cómo que te dijeron en casa? ¿Qué te dijo tu hija que es Miss y tu hijo? Bueno, mi hija cuando me llamaron, ella dice que cayó hincada de la emoción, perdió la... ¿No te lo esperabas? No. ¿No te lo esperabas? No. Porque pensabas que habían otros con mejores atributos. Sí, habían señoras hermosas nosotros éramos un grupo donde éramos 13 y eran todas bellas. O sea, habían unas señoras con unos atributos bien... ¿Y qué pensaba? Yo no tengo vida. Yo no creo. Yo no creo, decía yo todavía estoy gordita. ¿Y qué crees que vio el jurado? Bueno, de hecho uno de ellos, el director de Caracas, me dice, una de las cosas que vi fue lo natural que te ves. Realmente eso era lo que quería. La elegancia que tú tenías o que tienes, se te veía. Lo importante es lo natural, ¿no? Sí, eso fue la actitud, sí, hace la persona mucho la más pasarela, genuina. Claro. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y ya tenías conocimiento en manejo de pasarela y todo eso? No, nada. Nada de eso. Yo tenía más de 15 años que yo no me ponía unos tacones. Imagínense. Entonces mi primera clase de pasarela fue allí. Ajá. Y los tacones inmensos. ¿Y qué ropa usan? Este no es un concurso como los anteriores que exhiben traje de baño y nada de esas cosas. ¿Qué atuendo utilizan? Por lo general, bueno, en el Señor Universo Lara nos pusieron como unos, sí eran unos trajes de baño, pero cerraditos,
obviamente con su... Claro. su- Entonces su conserva la tipología del concurso, son Sí, señoras. son- No es un tema exhibicionista ni nada por el No, estilo. nada. Más bien ellos no estaban de acuerdo, la gente de Caracas no estaban de acuerdo aquí con el desfile de traje de baño. Ujú. Por eso es que nos pusieron el pareo. ¿Ves? O sea, nada, están mostrando nada. Y en Caracas, nada, absolutamente nada. Eso lo hace más cómodo, Sí, claro. ¿sí? Claro, porque ya uno sabe que uno no tiene el cuerpo tan bonito como una muchacha. Pues yo Ya creo que no eso es es una, igual. esa es una belleza que no se pierde Sí, tampoco, no, pero indistintamente de los años, ¿no crees? ya empiezan a salir la celulitis, las venitas, la cosa. Es mejor que no se vea. Sí. No, en Caracas nada. ¿Cómo de fue la traje de experiencia en Caracas? Ya baño. Hermoso. aquí la viviste sabroso, entiendo, incluso recuerdo que la cobertura mediática fue de mucho impacto, Sí, mucha cobertura, muchos comentarios. sí. Yo hago un programa de radio en Fama 98 y me tocó, agregué la noticia a Ah, ese momento y de ahí quedamos enganchados, ¿no? Ajá. Con la idea de traerte luego a este programa. Y la razón por la que mucha gente incluso vinculó tu logro a elementos inspiradores de que es posible tener y mantenerse en la escena sin recurrir a nada, simple y llanamente ser genuino, original y conservarse, ¿no? Claro, no. Yo pienso que a esta edad ser reina me parece que es una bendición. Ujú. Hasta ventaja tenemos. Porque al ser reina es como que la edad es como un complemento. Es como que nos sirve de una herramienta Ya. por la Entiendo. misma experiencia, Claro, ¿sí claro, me entiendes? así es. Entonces, claro, ya cuando tú eres una niña, así como están ahorita la Miss Gran y todo eso, son unas niñas, lo que tienen son 20, 21 años, no tienen la misma experiencia de una mujer de 49 años. Por supuesto, ¿no? Entonces, imagínese usted, ya ahí tú tienes la experiencia, la chispa, la actitud, ya tú sabes todo lo que vas a hacer porque Y, tú tienes esa claro, y visión. además la malicia, ¿no? Claro, ya La uno sabe. pendiente. Y el crecimiento emocional, que cualquier cosa que pase, Ujú. no te vas a enganchar a discutir con una señora. No, para nada. Sí Claro. las hay, porque sí, las señoras que salieron con sus cosas. Saliste de Lara a Caracas. ¿Te fuiste cómo? ¿Con una dosis de ego? ¿Te fuiste así? No, ¿Qué? Aquí voy yo. no, más bien todo lo contrario. Yo cuando salí de aquí de Lara para Caracas, salí con mi tierra. Yo pues sentía o me siento la mujer más guara del mundo. Después que me pusieron esa corona como señor Universo Lara, más guara me sentí. Porque yo toda mi vida he sido como muy regionalista. Ajá. Yo amo mi tierra. De hecho, en la preparación para irme a Caracas, mostré por lo menos gran parte de mi estado para que allá conocieran. Y de hecho, cuando llega Lara ya el primer día, todo el mundo llegó Lara. Y yo llegué con toda fui muy sencilla, mi pelito lisito, mi camiseta blanca con pantalón negro como tal cual como me lo pidieron, pero sencillita. Y cuando veo aquello, Sin agregado. sí, Te topas con esa realidad. Sentiste, aquí sí es verdad que no voy a ganar. ahí sí dije, no, aquellas las señoras bien arregladas, bien, que le decimos aquí bien emperifolladas, mucho, plumas, moños, arreglos y cosas, y yo dije, ¡ah! ¡Ay Dios! Ujú. Pero sin embargo, yo, como le dije, soy muy arriesgada y no le tengo miedo a nada. Eso quería preguntarte, porque una cosa es ser arriesgada y otra cosa es reconocer realidades. Sí, claro. ¿Te sentiste en algún momento arrepentida de haber dado ese paso? No, Nunca, arrepentida jamás. ¿no? No, eso sí, no, Sí. nunca. Yo Y- siempre los y tres esa bloques los li- fui con todas las Esa ganas. línea delgada entre hacer lo correcto y hacer lo que pareciera, lo que para otro puede ser ridículo, una burla o algo parecido. Siempre me han hecho esa pregunta y hasta ahora, Douglas, nunca jamás he sentido eso, ni nadie nunca me ha dicho, ay, una ¿Qué te pasa? señora en esto. No, una vez, nunca, ¿No? nunca. Hasta ahora, no, más bien siempre ha sido muy aceptada, siempre que bella, que, o sea, la gente me ha visto de Claro. otra manera y eso Siente que me volviste, llena de pareciera que volviste a motivación. nacer, ¿verdad?
Sí, Como que una nueva vida que se agregó a la que ya tenías. sí, entonces Sí. como que hubo un complemento y eso me llenó más de fuerza. ¿Qué fue? ¿Cómo fue la experiencia en Caracas? Cuéntanos. Maravillosa. Esto- Hice muchas amistades. Fue una experiencia bastante fuerte, porque no voy a negar, fue fuerte, porque ellos son exigentes. ¿Por qué es fuerte? Son muy exigentes. Ajá. Por ejemplo. Una de ellas es em, el solamente, por lo menos, el cómo sentarte, la exigencia de la ropa, la actitud, te observan en todo momento, el comportamiento, o sea, el compartir con las demás señoras, que allá la mayoría de las señoras son de la alta alcurnia de Caracas, Ujú. todas. Y como le digo a todo el mundo, ahí la más limpia era yo. Yo siempre le decía a todas, aquí la más limpia soy yo. Entonces, Oye, ahora qué bueno. sí, es que es verdad. Y entonces yo decía, bueno, yo tenía que enfrentarme a ese monstruo. Ajá. Fue fuerte, pero lo logré. ¿No te amilanó? ¿No te arrinconó en algún momento? No, nunca me pensar sentí que así, tenía- porque es que lo que que pasa es tenías que yo estoy incluso tan segura de desventaja. mí. Que Yo- sentía que tenías como una desventaja ante eso, porque Por el tema económico, de muchas veces pronto. eso se interpreta a que por la vía de tener esas posibilidades se hacen presiones, Sí, se hacen pero- arreglos. Pero es que a mí yo siempre fui muy asistida por Dios, yo siempre lo he hecho así, siempre fui muy asistida, siempre me llegaban las cosas, o sea, las cosas se fueron dando todas perfectas, Ajá. como para poder llegar hasta donde llegué. Llegó Y el- todavía me falta. Llegó el momento del concurso Sí, y quedas como segunda finalista. sí, entro en el top de 7. ¿Cómo? Ellos hacen un top 7. Ok, ¿cómo te sentiste? Que entraste en el top 7 y que ya ya Sí. entré y ya... Yo me sentí muy feliz. Ajá. Porque entrar al top 7 de un señor universo Venezuela no es fácil, Douglas. Ujú. No es. Por la exigencia de ellos, no es fácil. Ok. Todavía ellos te exigen. Y cuando anunciaron tu posición ganador de finalista, Primero cuando me llamaron, la primera vez que me llamaron, porque me nombraron la mejor modelo de pasarela. ajá. Ah, sí. Cállate la boca. Cuando me llamaron yo, eso fue una banda que casi todas La la deseaban. quería, todo eso, porque claro, sí, es una de las bandas, ¿sabes? Que son unas Y tú bandas eras la más fuertes. limpia. Y yo Pero- lo más limpia, yo llegué y me gané mi banda de pasarela. Ajá. Y luego me llamaron para la segunda finalista del Señora. Y yo, bueno, feliz. Cuando me llamaron, yo en el momento quedé impactada porque yo sentía que yo podía llegar un poquito más allá Ok. por todo el trabajo que hice. Ujú. Me destaqué todo el tiempo, todo era Lara, Lara, Lara. Y yo dije, no, yo aquí llego más arriba. Bueno, lamentablemente no, pero fíjese Pero que agarras igual. una segunda finalista. Claro, que te y compromete ahora a entrar, representar a Venezuela por supuesto. en la India. Cuéntanos de esa fase. ¿Qué significa para ti ahora tener la responsabilidad de ir a un evento internacional? Bueno, mire, el representar a Lara fue, imagínense, una responsabilidad, pero ahora representar a Venezuela y en un país como la India, wow, ya es todo el país, Ujú. ya es todo el país. La verdad que eso me cayó a mí de sorpresa, no me imaginé que era la India donde iba a ir a representar. Sabía que yo iba a representar al país en algún lado, pero nunca me imaginé que era la India. Y me Y- imagino que llevas en tu equipaje el mismo proceso, ¿no? El mismo proyecto. Claro, O este ahora- sí te agregó un poquito más de ego, más de... No, ¿no? todo igual, sigo igual. Más bien ahora lo que quiero es como mejorar más. Ahora estoy enfocada en que voy a empezar a estudiar inglés, que no lo sé, no sé hablar inglés. Y dije, no, yo para allá yo me voy, pero si esta vez Afinada. pero con todo. Vas con un propósito Sí, de yo voy a ganar. traer una victoria. Vas a ganar. Yo voy a ganar. Listo. Con esta parte terminamos este bloque y al regreso, ¿por qué se dedica a la medicina china? Al regreso.
Seguimos con más de la entrevista con Jerez con Saimar Sevilla. Ya le quitamos las colonas, quitamos la banda, porque vamos a hablar con especialistas. Ya, ahora soy la... En medicina china. ¿Por qué te dedicas? La MAE que me dicen mis alumnos. Sí. ¿Cómo logras incorporarte a ese mundo? Este es un mundo visto desde el punto de vista, no desde la ciencia, pero sí desde lo místico, como un elemento que, ajeno a muchos, sin embargo, hoy día ya es una herramienta que ayuda a la curación, a la recuperación. Y está incorporado incluso, de hecho Naciones Unidas lo reconoce, como un elemento que puede contribuir a una mejor calidad de vida por la experiencia milenaria que tiene la medicina china. ¿Por qué te dedicaste a eso? ¿Por qué me dediqué? Porque yo quería estudiar medicina. Ah. Yo quería estudiar medicina. Lamentablemente mi papá, otra vez mi papá, él no, que tienes que estudiar organización empresarial para que te quedes con mi empresa y me ayudes con la empresa y toda la cosa. Pero bueno, él enfermó, se fue, lamentablemente, en el cielo, y cuando él muere, yo dije, no, yo paro esto porque realmente yo no quería estudiar eso. Una amiga llegó de casualidad y me dijo, Saimar, ¿sabes que abrieron una carrera medicina china? Ya imagínate, yo tenía a mi hija ya grandecita, ya no podía estudiar medicina como tal. Y bueno, de ahí comencé. Dije, ¿dónde es eso? Y me fui hasta allá y me inscribí. 7 años duré ahí yo con el doctor Cook estudiando. Hice 5 años de carrera y 2 de posgrado. Y así en términos resumidos, ¿estás capacitada en medicina china? Yo soy terapeuta en medicina china. Ajá. Allí aprendí todo lo que es la acupuntura. ¿Haces acupuntura? Sí, señor, acupuntura. Masaje tuina, que es un masaje chino. Hago mosibustión, que es una terapia de calor para desinflamar lo que es músculo, tendones, sobre todo para los deportistas es buenísimo. Hago Reiki, que es una terapia que se hace con energía, con las manos, imposición de manos, y así un sinfín de terapias, alineación de chakras. Doy clases, soy coach también en meditación. Entonces aquí en este espacio que tú ves es donde yo doy mis clases de meditación y de todos los cursos que doy. Y en tu experiencia tienes historias de personas que se han recuperado, que han salido de cuadros. Sí, cómo no. ¿Sí? Aquí viene mucha gente con ansiedad, con problemas de ansiedad, esquizofrenia, viene gente con cáncer, eso les da calidad de vida. Porque no es que los cura y que no, pero sí les da calidad de vida. Los ayuda muchísimo, sobre todo a pasar el tema de las quimioterapias y todo eso. Ya, en ese propósito de tener algo del mundo científico, en este caso de la medicina, versus la realidad de hoy día de la industria, de lo que marca pues el tema de la salud, te sientes, me imagino que privilegiada, porque logras aplicar algo que de la que muchas veces ni siquiera nos interesa, o huimos, o simplemente creemos que no existe o no son efectivas. Sin embargo, tienes 25 años haciéndolo. Tengo muchos años en eso, ¿Puedes contar alguna vivencia de alguien o de pacientes que han vivido contigo la experiencia? Sí, bueno, son muchísimas. Una de ellas, yo tuve una paciente o un paciente, una vez que llegó aquí hasta con andadera, por un problema que tenía de escoliosis. Ese fue uno de los casos más, porque de llegar aquí con andadera, después pasó a un bastón, y aquí se le hizo sus masajes, se les hacía su acupuntura. Obviamente a mí me encanta llegar al origen de la enfermedad, que es esa parte emocional, ¿verdad? Porque toda enfermedad va acompañada de un problema emocional. Eso es, entonces a mí me gusta muchísimo indagar, hablamos, por eso es que estudio en la programación neurolingüística para ayudarlos aún más. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago como complemento una cosa con la otra. Yo les trabajo muchísimo esa parte emocional y a la vez voy trabajándole esa parte energética.
y con sus acupunturas, los masajes, ahí vamos hablando, ellos van sacando, ellos van haciendo y van sanando, les mando tareas, los mando a pintar mandalas y cosas, a decir decretos, yo los ayudo muchísimo. Cuando ese paciente después me llegó con un bastón y después me llegó sin bastón, caminando solito y manejando. Es un logro de la medicina china. ¿Tu Sí, familia señor. comparte? Sí. ¿Lo practica también? No, ninguno. ¿No? De mi familia yo fui la única que salía así. Porque de resto todos son Pero se ven profesionales. contigo. ¿Perdón? ¿Se tratan contigo? ¿Se ven contigo? ¿Son tus pacientes también? Bueno, mis dos hermanos mayores, pero no están. Ok. Ya se fueron del país, ¿Y pero tus mi hijos? hermano mayor, mi hija, Ujú. cuando tienen esas emergencias, vamos a tratarla, que más tienen que... No, sí, ¿Te sí. tocó hacerlo en el concurso, tus compañeras? ¿Aplicaste alguna experiencia allí? Nunca llegué a ponerles acupuntura, ni masaje, ni nada de eso, pero sí las ayudé muchísimo con la parte emocional. Ah, perfecto. Muy Sí, bien. eso sí, Eh, hablamos bastante. Imagino que eso te hacía mucho más singular, porque y me imagino que eras la única con esa formación en ese Exacto, la concurso. única, sí. ¿Sí? De todas, sí, porque todas eran que sí, una era juez, las otras eran, ¿sabes? Una trabaja es una embajadora de la Embajada de Colombia, la otra de México, y puras señoras así. ¿Qué hace usted? Yo, medicina china. Yo soy terapeuta holística. Ay, Ahora, pero... Saimar, evidentemente has sembrado, has logrado una historia de vida Sí. hasta ahora con muchos propósitos, y seguramente por tu formación quizás eso también ha sido tratado o ha sido visto en algún momento, porque tiene que ver con cómo asumimos nuestro pasaje por acá y cómo queremos que nos recuerden. Me gustaría saber qué piensas, Aymar. ¿Cómo te gustaría que cuando te toque el momento, De partir. como nos tocará a todos, Claro. nos gustaría que nos recuerden en algún punto de la vida? Bueno, a mí me gustaría que me recordaran como una mujer valiente, Ujú. como una mujer arriesgada, como una mujer feliz, con ganas, con ímpetu, con actitud, como una mujer que siempre hizo lo que quiso, lo que amó, todo lo que hice lo hice con amor, porque realmente es así. Ujú. Todo lo que usted ve aquí, todo lo que se siente aquí es parte de ese amor. Así es que me gustaría que me recordaran, como con una mujer que siempre le dio amor a todo. No le temes a la muerte, No, ¿no? no, porque si me toca estar cerca de Dios, y de hecho ya me ha tocado estar cerca. ¿Cómo así? Sí, yo estuve enfermita en 2 oportunidades bastante fuertes, y yo dije, bueno, si ya me toca, me toca. O Estabas sea, viendo la luz siempre blanca. he sido muy... Sí. No sé, a mí todo el mundo me echa broma, porque todo el mundo me dice que tú eres como muy acuariana. Sí soy. Sí. Sí, no. Yo dije, si me toca, listo. No generas ese conflicto de que todavía no ni nada de esas cosas. No. Si no. toca, toca. Si me toca, me Si toca. te tocara o tuvieras la posibilidad de hacer una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría a Dios? Wow, qué pregunta. ¿Qué va a pasar con mis hijas? Ujú, Yo creo que eso es lo que yo le preguntaría a Dios. Si yo me voy, ujú. ¿qué haría Él con mis hijas? Que me las protegiera, me las tuviera bien protegidas, y yo me voy feliz. Pero también ellos van a partir en algún momento. Claro, pero mientras que yo no esté, Ajá. y que ellos vivan, Que estén bien. que ellas estén bien. ¿Cómo asumes la muerte? Yo creo que eso es lo que De lo que, pregunta. de lo que has vivido y visto, te ha tocado despedir seguramente seres queridos. Uno de ellos, por ejemplo, tu papá. ¿Cómo sientes que se vive la ausencia? ¿Cómo una persona con tu formación logra lidiar con la ausencia de esas que no se van? Esa Claro. ausencia que queda permanentemente con nosotros como un padre, una madre, un hijo. Esas cosas que connotan al ser humano. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, yo viví mi luto. Siempre me doy la oportunidad de vivir los momentos que tengo que vivir. Una de ellas es
Eso. Sí. Yo viví mi luto. Y luego que lo viví, que me sentí bien, volví a nacer. O sea, es como que siempre caigo y vuelvo a nacer. ¿Qué es lo que El más, ave fénix. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu papá? Ay, sus abrazos. Sí. Cuando tenía la menstruación, él no me soltaba. Estaba todo el tiempo conmigo. Después que se me quitaba, ya, a trabajar. ¿Sí? Eso sí, eso es lo que más recuerdo de él. Los momentos de cuando me tocaba ser más mujer. ¿Qué le dices ya para despedir a la mujer? A la adolescente, a la que está ella grandecita, a la señora, a la abuela, a la mujer. ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es romper barreras. Que rompan barreras, que vivan, porque nosotros estamos aquí es para eso, para vivir, para disfrutar todos los momentos que Dios nos da y enfrentar esas barreras, seguir, porque nos tocan momentos difíciles, saber cómo buscar la solución, no quedarnos allí estancadas pensando, ay, que no, o sea, busquemos la solución, resolvamos y seguimos. El ave fénix, yo siempre tengo eso aquí, el ave fénix. Nos caemos y nos volvemos a levantar. Cuando regreses de la India volvemos a conversar. Claro que sí. Te agradezco mucho tu Ay, tiempo. gracias igual. Bonita entrevista, te agradezco Gracias. mucho tu buena disposición, tu valor tan original, tan descriptivo y además tan inspirador. Estoy seguro que será una entrevista que dará muchos comentarios. Hasta acá, la entrevista con Jerez.